Este es mi proyecto de programación, el cual trata sobre programar un juego de ajedrez en lo que sería el programa de MATLAB. Bueno, se trabajó sobre un código que ya estaba realizado. Lo primero que hacemos es observar el código, entenderlo y hacer una traducción casi completa de él para poder tener un mayor entendimiento sobre el programa a trabajar. Entonces, como estructura principal tendremos lo que es el script que se obtiene tras realizar la GUI. En nuestro caso, el script se llama Chess on MATLAB. En esta parte podremos ver lo que son las funciones que vamos a utilizar. Tendremos la principal, que se llama función PlayerTurn, que va a ser la que decida el turno de los jugadores. Después vamos a mirar lo que son las posiciones finales. Luego miramos la función de quién pierde, que ya es al final, en la que se decide cuál es el jugador que ganó la partida. También está la función que se llama marcar, en la cual nos enfocaremos si tenemos ya marcado una ficha, darle el nombre. Tendremos también la función que se llama callFicha. Luego venimos a ver lo que son las estructuras, en la cual tendremos las estructuras para nuestras variables. Una va a ser h y la otra va a ser ha, que va a ser una variable global para los componentes del GUI. Ya mirando nuestras variables, entonces tendremos lo que va a ser el box. Luego tendremos lo que son las posiciones iniciales por fila, posiciones iniciales por columna, posiciones finales por fila, posiciones finales por columna, lo que son las filas, las columnas, un background que va a ser el fondo de la imagen que tenemos, si es blanco o negro. Luego tendremos una variable que se llama marcar ficha, otra que va a ser el perdedor, otra que es jugador y ya. La función que obtenemos de la creación del GUI. Entonces vamos a tener lo que es el nombre, el GUI por así decirlo, la función de apertura y creación y la función de salida. Entonces lo primero que vamos a ejecutar cuando se hace visible el ajedrez, es decir, cuando corremos nuestra función de creación, va a ser lo siguiente. Entonces vamos a escoger como una salida, digamos, para la variable h.output va a ser los objetos que vamos a asociar. Luego hacemos la declaración de la variable global ha. Ahora proseguimos a crear lo que van a ser los componentes de la GUI. Entonces a nuestra variable global, que ya declaramos antes, vamos a asignarle ciertos objetos. Entonces vamos a tener lo que es como objeto nuestra variable PlayerTurn, que es el turno del jugador en la primera posición. Luego vamos a comenzar a asignar por parejas, que van a ser de la forma fila, columna en nuestra variable y en nuestro box. Lo que va a ir en la variable 1, 1 va a ser el objeto que esté dentro de nuestra caja en la posición. Así vamos a hacer para un total de 8 por 8 posiciones. Entonces acá tendremos lo que es la variable global, 64, que van a ser las que vamos a poner para el tablero, y la primera que es para la PlayerTurn. Lo siguiente que hacemos es cargar las imágenes. Entonces acá hacemos la carga de las imágenes poniéndoles un nombre adjunto, digamos, como objeto. Entonces diremos que el objeto de nombre peón negro 1, de donde va a salir, tenemos acá lo que es el comando imread, que se encarga de leer imágenes. Luego tenemos strcad, que se encarga de concadenar estructura. En este caso ponemos adentro lo que va a ser el nombre de la ubicación de la imagen, seguido de el tipo de imagen que es .png, jpg. Entonces así vamos a hacer con todas las imágenes que vamos a utilizar en nuestro programa. Y seguimos
a crear nuestra matriz de la variable caja que ya teníamos como estructura. Entonces vamos a numerar nuestra matriz de 8 por 8. Vamos a definir lo que van a ser los componentes de esta y los vamos a enumerar con los valores 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 10 y sus respectivos negativos. Entonces vamos a decir que cada número va a pertenecer a una ficha en particular. En este caso diremos que la torre va a corresponder al número 2, el caballo va a ser el 3, el alfil va a ser el 4, la reina el 5, el rey el 10 y los peones van a ser el 1. Tomaremos los números positivos para las fichas de color negro y los números negativos para las fichas de color blanco. Ahora procedimos a definir variables de posición. Todas van a arrancar en 0, que van a ser la posición inicial por fila, la posición inicial por columna, la posición final por fila y la posición final por columna. Luego definimos lo que va a ser la variable fila y luego la variable columna, que van a ser los números de las ubicaciones donde vamos a tener las diferentes fichas. Ahora procedimos a crear la variable jugador. Con esta vamos a decir de quién es el turno. Vamos a asignar a la primera posición de nuestra variable global, que si recordamos era player turn, le vamos a asignar una imagen. Esta variable global va a estar asociada a un botón en particular de la GUI. Ahora lo que vamos a hacer va a ser realizar la ubicación de las fichas en nuestro tablero. Lo realizamos con dos ciclos for, que ambos van del 1 al 8. Para cada parte de números de X, Y vamos a tenerlos ubicados en una posición en particular, como una pareja ordenada. Lo que va a hacer la pareja ordenada, al hacer la correspondencia con el box nos dé como valor 1, vamos a ubicar lo que serán los peones negros. Entonces en nuestra matriz que tenga el valor numérico 1 se va a cargar lo que va a ser la variable peón negro, que si recordamos tiene asociada a ella una imagen. Así vamos a hacer para cuando se encuentren el valor numérico -1, entonces va a ir el peón blanco, para el valor numérico 2 va a ir la torre negra y así como ya habíamos definido antes las fichas. Luego, ¿cómo decidir qué fondo va a tener el objeto asociado? Antes se crea una variable i, entonces decimos que si nuestra variable es igual a 1, el fondo de nuestra ficha es de color negro. Si nuestra variable es igual a 2, el fondo de nuestra ficha es de color blanco. Siguiendo esta lógica vamos a realizar la organización de nuestro tablero. Para que quede la imagen del tablero de ajedrez es necesario que comencemos con nuestra variable i, que ya definimos como 2, para que al comenzar a mirar las posiciones de nuestro tablero, lo que será la posición 1, 1, le corresponda el fondo blanco. Entonces va a ser una pieza donde esa casilla va a ser de color blanco. Así la siguiente será de color negro y así sucesivamente, como es un tablero de ajedrez. Acá podemos mirar lo que serán todos los casos que tendremos para las diferentes posiciones en nuestra matriz. Luego de eso vamos a definir una variable RC. Esta lo que va a hacer será multiplicar el valor de X por 10 y se lo va a sumar a Y. De esta forma vamos a obtener lo que son en valor numérico, por así decirlo, lo que serían las posiciones dentro de nuestra matriz. Por ejemplo, la posición 1, 1 sería 11, que la obtendríamos de multiplicar lo que es nuestra primera ubicación X por 10 y sumarle el Y, que sería 11. Así obtendríamos la ubicación 1, 1. De esta forma vamos a obtener todos los posibles valores para poder ubicarnos en nuestra matriz. Lo siguiente que vamos a hacer es asociarle a nuestra variable global esa posición. ¿Por qué? Ya que anteriormente estábamos creando parejas ordenadas y a cada par ordenado le vamos a asignar una imagen. Esta imagen se determina con la secuencia que se explicó anteriormente, la cual va a tomar la posición en la que nos encontramos en nuestra matriz, determina si en esa posición hay un número correspondiente a alguna ficha en particular, luego determina cuál es el fondo del color de esa posición, cuál debería ser, si negro o blanco, y entonces se le asignó ese objeto que ya teníamos creado, que va a ser nuestra imagen. Entonces de esta forma
lo que estaríamos haciendo sería llenar nuestra variable global con las diferentes imágenes. Una vez terminado este proceso, vamos a finalizar lo que es la función de la creación de nuestro tablero de ajedrez. Vienen las funciones correspondientes a las GUIs y ahora vamos a mirar lo que son las funciones asociadas a los diferentes botones que tendremos en nuestra interfaz. Como primero tendremos la función salir, que va a ir asociada a un botón, el cual cierra la ventana de la interfaz. La siguiente función es player turn. Luego sigue la función rendirse, asociada al botón de rendirse en el juego. Lo que miramos es si es el turno del jugador 1, que en este caso es el jugador que mueve las fichas negras, nos mostrará un mensaje diciendo que el rey blanco es el ganador. Luego cierra la función. Por otro lado, si es el turno del jugador número 2, en este caso es el jugador de las fichas blancas, nos mostrará un mensaje diciendo que el rey negro es el ganador y procede a cerrar la función y procede a cerrar la ventana. Lo siguiente que tendremos acá son las diferentes funciones asociadas a cada uno de los botones. Entonces, cada función va a tener un nombre asociado que va a ser box y la posición en la cual se encuentra en ese botón. Lo siguiente es definir nuestra variable global adentro de la función. Le asignamos a cada botón la posición respecto al nombre que se le tiene. En este caso, como el nombre es box 41, la posición que se le asigna respecto a filas es la 4 y respecto a columnas es la 1. Luego vamos a tener una variable h de salida, la cual va a estar asociada a una función que se llama turno jugador o el turno del jugador, la cual recibe por entradas nuestra variable global ha y las variables que tengan asociadas un objeto del estilo h.algo. En este caso vamos a tener asociados a esa variable h lo que son las filas, la posición en la fila y la posición en la columna, como podemos tener en este caso 4 y 1. Ahora veamos la función turno jugador. Lo primero que miramos es el comienzo del turno. Esta función actúa analizando lo siguiente: si es el turno del jugador 1, que en este caso el jugador que mueve las fichas negras, como ya sabemos las fichas negras están asociadas a los valores positivos dentro de nuestra matriz, lo que hacemos es mirar si es el turno del jugador 1 y el botón seleccionado corresponde a un valor numérico en nuestro box positivo. Si es así, significa que el jugador puede mover esa ficha. Asimismo, para el jugador número 2, si es el turno del jugador que mueve las fichas blancas, al presionar un botón que esté asociado a una imagen de las fichas blancas, su valor numérico dentro de nuestra matriz va a ser negativo. Luego declaramos la variable posición inicial de fila, la vamos a igualar a nuestra posición en fila del correspondiente botón que oprimimos. Hacemos lo mismo para la variable posición inicial por columna con el valor de la columna del botón que oprimimos. Volvemos a asignar la variable RH multiplicando el valor de la posición inicial por fila por 10 y le sumamos el valor de la posición inicial por columna. Después de hacer esta asignación, vamos a hacer otra asignación a una variable que vamos a llamar ficha del jugador. A esta variable lo que vamos a asignar es con la función get de nuestra variable global, vamos a tomar una ubicación en específico que va a ser la que obtenemos después de hacer la operación anterior. De lo que tengamos en esa ubicación de nuestra variable global, vamos a obtener como dato el nombre de la ficha, el color y si se encuentra en una casilla blanca o negra. Esto lo tenemos con los objetos que asociamos a nuestra variable global. Después de esto vamos a declarar una variable que se llama marcar ficha, la cual va a estar asociada a una función que tiene por nombre cual ficha. Esta función se vuelve activa cuando oprimimos el botón a donde queremos que nuestra ficha llegue. Entonces, como cambia la situación de que si es nuestro turno, pero la posición de llegada en la matriz ya no va a ser positiva, sino que en este caso podría ser 0 o un número negativo, que sería una ficha contraria, entonces mira si la posición final o de llegada, por así decirlo, a el valor por fila que tenga ese botón. Luego asigna como posición final en columna el valor de la ubicación por columna que tenga el botón al que le dimos. Entonces lo que hace ahora es mirar si la jugada fue válida. ¿Cómo lo hace? Se asigna a un vector que va a tener una variable check y una variable objeto.
y a ese vector se le va a asignar la función mirar posición final. Tendremos dos casos. En el caso en el que el check es igual a 1, significa que nuestro movimiento fue válido. Entonces procedemos a cambiar la visualización de los botones en la pantalla. Ahora lo que hacemos es mirar si la casilla en la que nos encontrábamos era de color blanco o negro. ¿Esto cómo lo hacemos? Cuando miramos el comando ifrem, que estamos sumando lo que son las posiciones iniciales en tanto fila como columna y lo dividimos entre 2, nos tiene que dar igual a 0. Lo que estamos mirando es si la suma de nuestras posiciones por fila y por columna es divisible entre 2. Lo siguiente que hacemos es, en caso de que no sea divisible entre 2, significa que la posición en la que nos encontrábamos era una casilla de color negro. Así que le asociamos a ese valor en la variable la imagen de color negro sin fichas. Lo siguiente que hacemos es cambiar la imagen en el botón de llegada. Volvemos a guardar en una variable lo que es la posición final por fila multiplicado por 10 sumado con la posición final en la columna. Luego lo que hacemos es a la variable ficha del jugador le vamos a asignar el correspondiente de la función marcar. Recordemos que esta función marcar nos decía cuál era la ficha que el jugador quería mover. Entonces vamos a asociar lo que es la imagen de esa ficha a la variable ficha del jugador para después asignarle a la posición de llegada mediante la variable global en la característica de imagen lo que es la imagen que le asociamos a la ficha del jugador. Después de eso lo que hacemos es hacer que el lugar donde se encontraba la ficha antes, que en la matriz tiene asociado un número, a esa posición la vamos a cambiar por el valor 0 y ahora a la posición de llegada le vamos a asignar el valor numérico que obtenemos de la función marcar. Después de hacer el cambio de asignación en nuestra matriz, lo que hacemos es cambiar el turno del jugador. Cambiamos en caso tal de que estuviera jugando el jugador 1, lo ponemos como jugador 2 y hacemos el cambio en la imagen del botón que nos va a indicar de quién es el turno. Lo hacemos de la misma forma en caso tal de que estuviera jugando el jugador 2. Ahora ponemos en 0 las posiciones iniciales. Ahora miramos cuál va a ser el jugador que pierde. Esto lo miramos después de analizar si la jugada que hicimos es válida. Entonces, lo que hacemos es que a la variable perdedor le vamos a asignar el valor de salida de nuestra función quien pierde. Diremos, si nuestra variable perdedor es diferente de 0, es decir, si tenemos algún perdedor, entonces si el perdedor es el número 2, significa que el jugador de las fichas negras gana. Si el perdedor es el jugador número 1, significa que el jugador de las fichas blancas gana. Si resulta que ninguno de los dos se declara un empate. Ya miraremos en la función cómo se declara. Ahora miramos qué ocurre si el check que obtenemos de mirar si la posición final era la correcta no es 1. En tal caso significa que el lugar al cual queremos mover nuestra ficha no está permitido. Así que reiniciamos lo que son las posiciones iniciales y las posiciones finales. Luego mostramos el mensaje que no puede mover esa ficha, un mensaje de error. Veamos ahora la función marcar. Como ya habíamos dicho, la función marcar lo que hace es mira cuál es el valor numérico que tiene el botón el cual oprimimos en la matriz y lo que hace es reemplazar la variable de ficha del jugador por su respectiva imagen. Entonces, lo primero que hace es mirar si la casilla en la que nos encontrábamos era una casilla blanca o negra. Si era blanca, entonces lo que hace es mirar si el valor numérico que tengo de marcar ficha es igual a alguna de mis piezas, entonces a la variable ficha del jugador le vamos a asignar su imagen correspondiente en la ubicación de la casilla blanca. En caso contrario, volvemos a mirar el valor numérico que tenemos en marcar ficha y le asignamos su correspondiente imagen en una casilla de color negro.